cada persona que está hoy aquí presente, pero también a donde vaya a llegar esta palabra, Señor. A todos los que puedan estar escuchando en su casa, en sus hogares, o en diferentes lugares, Dios mío. Alcánzale con tu palabra, alcánzale, Señor, con el alimento de lo alto, Dios mío, que es, Señor, imprescindible para nosotros, para cada día seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos queridos músicos, por bendecirnos y poder sentir la presencia de Dios. Hoy estamos un poquito más con el nuevo horario, ¿verdad? De las 10:30. Y bueno, por eso tal vez uno mira el reloj y dice, estamos bien con el horario, ¿verdad? Pero lo importante es poder recibir la palabra, poder recibir la promesa del Señor. Quiero que abran conmigo la Biblia en Mateo 28:10. Ahí tenemos el título. Mateo 28:10 es lo que dice ahí. Son las palabras de Jesús dándole una orden a sus discípulos para poder hablar con ellos y para poder darles directivas, darles instrucciones. Y le he titulado a esta palabra, vayan a Galilea. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Vayan a Galilea. Mateo 28:10 dice entonces, ahí lo tenemos en el pizarrón, iba a decir, pero no en la pantalla. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a aquellas personas, a aquellas mujeres y a aquellos que habían ido hasta el sepulcro y habían visto a Jesús resucitado. Y Él les dice esta palabra, vayan, primero no teman, ¿verdad? Vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Es importante. Nosotros tenemos un dicho acá en Uruguay, ¿verdad? Que dice que el que quiere celeste, que le cueste, ¿verdad? O el que quiere pescado, que se moje. Porque saben que estaba analizando, Israel no es muy grande. El hermano Ramón anduvo por allá por Israel, ¿verdad? Tengo entendido, no sé si será cierto en las dimensiones, que es como el departamento de Tacuarembó. Una vez escuché que Israel de territorio es tan grande como el departamento de Tacuarembó. Miren, nos dicen que nosotros Uruguay es chiquito. Imagínense entonces si Israel entra dentro del departamento de Tacuarembó, si será, ¿verdad?, pequeña, ¿verdad?, esa tierra, ese país. Pero cuán grandes cosas, ¿verdad?, acontecieron a nivel, ¿verdad?, de la historia, y tanta cosa, ¿verdad?, que sucedió allí, que trasciende, ¿verdad?, para la humanidad y para la vida eterna. Si bien es cierto, Jesucristo nació en Belén, ¿verdad?, y acá como vemos, ¿verdad?, resucitó, murió, fue crucificado y resucitó allí en Jerusalén, la vida de él se crió en Galilea, se crió allá en Nazaret. Y todo lo que Jesús hacía era porque Él quería que se cumplieran las Escrituras, que se cumpliera la palabra del Señor. Y nació en Belén porque la profecía decía que iba a ser en esa tierra pequeñita todavía, ¿verdad?, insignificante. Miqueas capítulo 5, versículo 2, es donde dice allí la profecía del lugar del nacimiento de Jesús. Pero que se iba a criar en Galilea, en la ciudad de Nazaret, también era profetizado, ¿verdad?, por los profetas, y por eso que de ahí vendría que sería llamado Nazareno, ¿verdad? Porque nació, se crió toda su vida, ¿verdad?, en la tierra de Galilea, allí en Nazaret. Y esto todo para que se cumplan entonces las Escrituras. Y todos conocemos la historia, ¿verdad?, que cuando Jesús se va, nace allí, ¿verdad?, en Belén, viene aquel famoso decreto, ¿se acuerdan de Herodes, que quería
eliminar a ese rey que había nacido y que habían los ángeles dicho, ¿verdad? Y los pastores, y que los magos venían a adorarle. Y entonces él agarró, ¿verdad? Sacó ese decreto de los niños 2 años para abajo, mandó a matar a todos. Así que el papá y la mamá, ¿verdad? José y María tuvieron que agarrar al niño, se fueron a Egipto y lo tuvieron escondido allí casi 2 años, hasta que muere, ¿verdad? Esa amenaza, ese Herodes. Y entonces cuando pegan la vuelta, ¿verdad? Para hacer el trabajo y el ministerio que tenían que hacer allí, en vez de ir a Jerusalén, se vienen, así como dice en Mateo capítulo número 2, se trasladan a la tierra de Galilea. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Galilea, allá a Nazaret? 126 kilómetros. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos acá, vayan a Galilea. Ellos están allí en Jerusalén. Vayan a Galilea porque allí me verán. Y por eso decimos al que quiere pescado que se moje, ¿verdad? Al que quiere celeste que le cueste. Porque acá estamos viendo, ¿verdad? Las últimas cosas que el Señor va a dar, las últimas directivas, estando Jesús aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, porque Jesús sigue dando órdenes, Jesús sigue al mando, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro Dios, sigue, ¿verdad? Dirigiendo, ¿verdad? Y está centrado en el trono, dirigiendo, ¿verdad? A su iglesia y dirigiendo nuestras vidas, y pronto vendrá a buscarnos, pero en esta hora, dando entonces estas directivas, diciéndole a su gente que vayan allí a Jerusalén, a Galilea. Hermanos, 126 kilómetros para nosotros ahora nos lleva más o menos 2 horas, capaz o 3, ¿verdad? Para ir en auto sin ir muy rápido y eso. Pero antiguamente no era así la cosa. Un viaje de esta índole le llevaba por lo menos 3 horas. Y yo creo que aquí entonces hay, ¿verdad? Sacrificio, hay trabajo, hay, ¿verdad? Dedicación, y el Señor le está diciendo, vayan a Galilea y allí me verán. Yo creo que esta es una de las primeras enseñanzas que tenemos en esta mañana de esta palabra, que nosotros sabemos que el Señor nos ha dado todas las cosas gratuitamente, sabemos que el Señor nos ha puesto todas las cosas y Él nos quiere dar de su comida, ¿verdad? Diariamente y gratuitamente y en abundancia. Pero Dios también quiere, ¿verdad?, que nosotros paguemos ese precio, ¿verdad? Y así como Israel tenía que levantarse tempranito, ¿verdad?, para poder ir a buscar el pan que caía del cielo antes que se derritiera por el calor, eso también se habla, que el Señor quiere bendecirnos, pero Él no quiere que nosotros podamos, ¿verdad?, equivocarnos, ¿verdad?, con lo que es la bendición del Señor, para que nosotros seamos perezosos y que nosotros no tengamos, ¿verdad?, las ganas y la voluntad, ¿verdad?, de buscar el auxilio y el socorro del Señor. Pero también aparte de que para poder ver al Señor, para poder tener la bendición, ¿verdad?, de estar viendo a ese Jesús resucitado y viendo al Señor dándole, ¿verdad?, esas últimas palabras, ¿verdad?, que dice allí justamente en 28 versículos 18, ¿verdad?, y 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estar allí recibiendo, ¿verdad?, la gran comisión, estar allí recibiendo, ¿verdad?, esa palabra profética de que el Señor está diciéndole lo que tenemos que hacer en esta tierra. Que nosotros tenemos una tarea muy especial y muy hermosa y muy buena para poder tener, y eso el Señor le iba a decir a aquellas personas que se tomaran el tiempo, el trabajo, la molestia, el sacrificio de hacer un viaje casi de 3 días para poder presenciar y para poder mirar y ver, ¿verdad?, de palabras propias de Jesús, porque hasta ahora todos habían recibido noticias de otros. Vimos al Señor resucitado, lo vimos, nosotros íbamos camino hacia Maús, y otros decían, nosotros lo vimos, y siempre está así, está todo bien, hasta el propio, sabemos, el propio, aquel hombre, ¿verdad?, el Tomás, y yo también, lo viste vos, todos decían, pero yo, la verdad que no lo vi. Y yo si no lo veo, decía él, no lo creo. Y Jesús acá está diciéndole, vayan a Galilea y allí me verán.
Y hermanos, creo que aparte de esa enseñanza, ¿verdad? De que para poder recibir el Señor, para poder tener ese llamado, ¿verdad? Ese llamamiento de parte de Dios, hay que pagar ese precio, ¿verdad? Del sacrificio, del trabajo y también de la perseverancia, ¿verdad? Porque hay que estar haciendo ajustes para poder dejar la casa, dejar todos los quehaceres para hacer un viaje que llevaba 3 días. Para poder ir 3 días, para poder pegar la vuelta, porque querían ver con ojos propios y escucharlo con sus propios oídos lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y nosotros hoy por hoy, algunos tenemos que hacer algunos kilómetros, otros menos, ¿verdad? Pero todos tenemos que, si queremos recibir del Señor y si queremos recibir, ¿verdad?, palabra de autoridad de parte de Dios y palabra de privilegio de parte del Señor, si queremos, ¿verdad?, que el Señor haga con nosotros lo que Él tiene planeado, ¿verdad?, eso de ir por todo el mundo y hacer esa tarea, ese trabajo, hay entonces que pagar un precio de poder hacer ese viaje, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Y tirar la frazada, y aunque estoy cansado, ¿verdad? Y aunque tenga diferentes problemas, y yo incluso hoy por hoy, ¿verdad? Que tenemos la amenaza, ¿verdad? De esta pandemia, ojo con el cuidado, hay que tener precaución, hay que tener 2 metros de distancia, 1,5 metros, todo lo que quiera, pero hay que pagar un precio, ¿verdad? Y hay que tener el valor y la perseverancia y la constancia para poder recibir algo especial y directo de parte de Dios. Pero la otra enseñanza que tiene, hermanos, también esta palabra, que el Señor termina su vida terrenal, su ministerio, en donde Él lo empezó, en Galilea. Y la palabra Galilea, hermanos, era una palabra despectiva. Cuando le decían a los discípulos que eran estos galileos, le decían como que era la peor cosa que había en esa tierra, en ese lugar. Si usted se empieza a buscar en la Biblia, en donde aparece la primera vez como departamento, nosotros llamamos departamento, ¿verdad? Y dentro de un departamento hay varias ciudades. Bueno, en Galilea, la primera vez que aparece, usted tiene que ir al tiempo de Salomón. Y usted va allí a Primera de Reyes, capítulo 9, usted se va a encontrar con la historia de cómo arranca, cómo nace la tierra llamada Galilea. Es así. Había un rey que era muy rico, el rey se llamaba Irán, y era el rey de las tierras de Tiro y de Sidón. Había una abundancia tan grande de mármol, de oro, y de piedras preciosas, de madera, de marfil, y tantas cosas más, que el rey Irán le regaló, le mandó todo eso a Salomón para que él construyera el templo y también para que él construyera la casa real, la casa de Salomón. Así que imagínense, cuando una persona le gratifica de esa manera, ¿verdad?, le da tantas cosas, no solamente le dio oro, y le dio, ¿verdad?, plata, y le dio marfil, y le dio madera, y le dio ciprés, y la madera más especial y la más cara, incluso le dio personas expertas. Le mandó gente que trabajaba, ¿verdad?, en la decoración, gente que trabajaba en grabados, gente que hacía el trabajo de lo que hoy nosotros podríamos decir son los finalistas, ¿verdad?, los que son el personal más caro y el personal más capacitado. Esa gente se la mandó Irán, el rey de Tiro, a Salomón. Entonces Salomón quiso tener una gratificación. Dice, yo quiero de alguna manera homenajearlo, quiero gratificarlo, quiero devolver tanto, ¿verdad? No se podía comparar, ¿verdad?, que yo te regale cualquier cosa cuando había recibido tanto, pero todo lo que quiso, todo lo que necesitó Salomón para hacer el templo de Jehová, lo recibió. Fíjense lo que dice allí, ¿verdad?, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo número 10. Aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán, 20 ciudades en tierra de Galilea. Acá está. Es la manera de gratificar, ¿verdad? Yo de alguna manera quiero homenajearte, estoy agradecido porque vos me diste tanto oro y tantas cosas, ¿verdad?, para que yo edifique la casa de Dios y también la casa del rey Salomón. Pero pasa algo tremendo, porque fíjense lo que dice el otro versículo, el número 11. Miren,
Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, le había dado. ¿Y qué le pasó? No le gustó. No le gustó para nada. No eran atractivas. Y le dijo, miren la forma de hablar, ¿no? Era tremenda la mano en aquel tiempo, ¿no? ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Dice, ¿qué me diste? Yo te doy lo mejor. Yo te he dado oro, yo te he dado marfil, yo te he dado la mejor madera, yo te he dado... Y vos mirá qué tierra. Estaba hablando de la tierra de Galilea. Y le estaba diciendo, de acá no hay nada bueno. Y miren qué dice la palabra acá. Y le puso por nombre, este fue Hiram, el rey de Tiro, cuando le estaban regalando 20 ciudades, no una, ni dos, 20. Y miren lo que dice. ¿Qué me está dando, hermano? De una manera despectiva, de una manera que se sentía, ¿verdad? Totalmente, yo qué sé, me viene a la memoria cuando éramos bastante jovencitos y se hacía el regalo mucho, hermano. Y alguna hermana dice, pero a mí me regaló un jabón. Era como un insulto. Yo le regalé tal cosa, la hermana, y miren lo que me regalaron. Entonces después los pastores dicen, no vamos a hacer nunca más regalo mucho porque es para... Bueno, acá parece que a este hombre le regalaron un jabón, quedó enojadísimo. ¿Qué me regalaste, hermano? Y le puso por nombre Kabul. ¿Y saben qué significa? Si usted quiere, después búsquelo. Tiene varios nombres. Significa sin ningún valor, sin atractivo. Significa sucio, significa vil. Significa, mire hermano, tanta estéril. Significa, ¿verdad? Esas palabras, ¿verdad? Que realmente nos llaman la atención. Indecente, sin ningún valor, descortés. Todas esas palabras significan esta tierra. Entonces, por eso se había metido esos pensamientos en la persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor llamó a Natanael, que estaba bajo la higuera? Y le dijeron, hemos visto al Señor, al Mesías. ¿Qué dijo Natanael? De Galilea, de Nazaret o de Galilea, que es la misma tierra, puede salir algo bueno. La idea era de que realmente ahí en ese lugar, en esa tierra, nada era productivo, todo era estéril, todo era indecente. Ese era el concepto que se tenía de Galilea. Y el Señor ahora le está diciendo a sus discípulos, vayan a Galilea porque allí me verán. Y yo creo que también hay una enseñanza, hay una moraleja, hermanos queridos, cuando estos discípulos habían caminado y habían ido por todo Israel, ¿verdad? Y habían visto las tremendas enseñanzas y los milagros y las maravillas que el Señor había hecho. Pero el Señor, cuando le está diciendo vayan a esa tierra que parece que fuera sucia, indecente, que parece que no tiene valor ninguno, está enseñándonos algo muy importante. Porque a veces nos olvidamos que pareciera que nosotros hemos venido, ¿verdad?, del cielo, ¿verdad?, y que somos figuras especiales. El Señor nos mandó a nosotros a ir para todo el mundo a predicar el Evangelio, pero nosotros así mismos somos esas personas que hemos salido de esos lugares, como se llama Galilea, lugares que no tienen valor. Y es una manera que el Señor le está diciendo, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Tú también eras de esa tierra, tú también eras sin valor, sin importancia. Por eso muchas veces cantamos esa canción, algunos se acuerdan todavía de esa alabanza. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Así cuando el Señor le está diciendo, vayan a Galilea y allí me verán, es una manera de decir, vayan y arranquen como yo hice cuando yo arranqué, cuando yo empecé. Dice que desde allí el Señor empezó a ser conocida su fama, dice la palabra del Señor. Allí en Galilea el Señor llamó a varios discípulos eran galileos, ¿verdad? Pedro era de allí de Capernaum, Andrés, su hermano, y también los hijos de Alfeo, y también Mateo, también eran de ahí, galileos, y eran entonces considerados la gente más desprotegida, la más pobre, la más, inclusive, que no conocían las letras, los más analfabetos, por así decirlo. Y entonces, ese tipo de personas, ¿verdad? Es lo que el Señor dice allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 27.
de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los que se creen sabios y a los que se creen grandes. Y a veces nosotros precisamos, hermanos, como dice acá, dice esa palabra, ir a Galilea nuevamente. Y no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó y lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Ahí en Galilea el Señor convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Allí en Caná de Galilea. Ahí sanó un endemoniado, sanó un leproso. Ahí una persona que tenía la mano seca también fue restaurada. Ahí el Señor comenzó a difundirse, dice, su fama por toda Israel, por todos los alrededores. Ahí llamó a discípulos y ahí el Señor puso, ¿verdad?, su espíritu sobre cada una de las personas. Y cuando el Señor dice vayan allí, es porque el Señor quiere que nosotros volvamos a ese primer amor, a ese primer comienzo, a esa primera vez que nosotros nos hemos entregado al Señor, y que muchas personas dicen esa alegría, esa felicidad, ese vigor, esa unción que el Señor me daba, ¿verdad?, para no perderme ningún tipo de reunión y para poder hablar de verdad. Al que se me ponga adelante, yo le voy a hablar del Señor y yo le voy a decir quién soy yo y le voy a decir quién es el Señor. Y eso es lo que lindo que el Señor dice: vayan a Galilea. Arranquen como eran al principio. Y se acuerdan la palabra, ¿verdad?, de Apocalipsis: temo que has perdido tu primer amor. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos de vuelta, ¿verdad?, a cómo fueron nuestros inicios, cómo fueron nuestros primeros pasos en el cristianismo, en el Evangelio, en el camino de Dios. Así como Jesús empezó por ese lugar, por esa tierra que no tenía mucho atractivo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos queridos, en esta mañana para poder escuchar que esta palabra tiene para nosotros, ¿verdad?, que así como Galilea es tierra de comienzos, así como Galilea, ¿verdad?, es la tierra donde prácticamente no hay nada bueno allí, donde ¿qué se puede sacar de bueno? Así nosotros podamos decir: si Cristo no tuviera en nosotros, si el Señor no tuviera nuestra vida, nuestras casas, ¿qué habría de bueno en nosotros, hermano? Y así como Galilea era indecente, era considerada vil, así como Galilea era considerada, ¿verdad?, sin ningún valor, así nosotros. Por eso Jesús nos hace ir allá, ¿verdad?, para que siempre nos acordemos de eso. ¿Verdad que nosotros, si no tenemos a Cristo dentro de nosotros, no valemos absolutamente nada? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito y adorado sea el Señor. Así que el Señor está diciendo, en primer lugar, vayan a Galilea. Sé que queda lejos, son 126 kilómetros, pero el que ama al Señor, ¿verdad?, el que quiere al Señor, el que tiene a Jesucristo en su corazón, no le pesa, ¿verdad?, el sacrificio de levantarse, de hacer, ¿verdad?, ese viaje que le costaba tanto tiempo, tantos días, ¿verdad?, porque eso es lo que hace el primer amor. Hermanos, yo me acuerdo, digo, claro, ahora ya estoy bastante mayorcito, ¿verdad?, pero me acuerdo que teníamos los domingos el culto central a la noche y temprano había una reunión que estaba dirigiendo algunos jóvenes, y nosotros hacíamos 5 kilómetros corriendo, trotando, porque no había plata para el boleto, del barrio Benzo hasta Suárez, sin parar. Después llegábamos allí a la iglesia y de alguna manera nos acomodábamos para que no, transpirado y eso, tratar de no matar a nadie, ¿verdad? Y nos poníamos lejos y nos poníamos un poquito de limpieza ahí para poder estar, porque no nos queríamos perder la reunión que habíamos tenido allá en el barrio Benzo, pero también queríamos llegar a la reunión central de la noche. Y eso era el primer amor. Y cuando Jesús dice, vayan a Galilea, está diciendo, arranquen, así como ustedes empezaron. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos esos seguidores del principio, y ese primer amor, ¿verdad?, ese llamamiento nos recuerda entonces esa palabra, que nosotros en realidad somos esos galileos que a veces nos desprecian. Mirá, todos los evangélicos son gente ignorante, gente que no tiene letra, gente que le han metido en la cabeza que Dios así existe, así y así. Y muchas veces esa es la idea que se está planteando también. Pero hermanos queridos, el Señor te ayude y el Señor nos ayuda a nosotros a saber que esa gente olvidada, esa gente que
pobre o que no tiene protección. A esa gente el Señor vino, ¿verdad?, para que podamos darle palabras de aliento. Así que antes éramos estériles o sucios e indecentes, no valíamos nada, pero ahora el Señor te dice, vayan a Galilea. Y cuando nosotros estamos allí en ese primer amor, cuando nosotros hacemos entonces darnos cuenta que no vale nada, hermanos, resaltar. A veces queremos aparentar, ¿verdad?, el ego, el orgullo o la altivez de espíritu. Dios nos está diciendo, vayan a Galilea. Cuando muchas veces nos ponemos de nariz repingada y creemos que somos grandes o que somos importantes, hermanos, Dios te dice, vayan a Galilea. A veces en casa pasaba algo, cuando había alguna comida que tenía más de 2 días, entonces nosotros la mirábamos, bueno, ya esta comidita capaz que es para el perro, ¿verdad? Y entonces a veces se decía, a vos te está haciendo falta ir al Chaco. Porque claro, allá en el Chaco comíamos arroz blanco y mal hecho, y polenta, todo. Entonces era riquísimo, un guisito que tenía 2 días igual era, pero bienvenido sea, ¿verdad? Y a veces, hermanos, en lo espiritual, cuando hemos pasado tantas cosas, hemos recibido tantas cosas, hemos crecido tanto, que a veces podemos tener la necesidad de ir a Galilea, ir allí, ¿verdad?, al Chaco, para poder ver que no tenemos que agrandarnos, que no tenemos que llenarnos de altivez, que no tenemos porque tenemos que acordarnos que somos galileos, que no tenemos valor ninguno, que si Jesucristo no estuviera así, esa tierra seguiría siendo estéril, esa tierra seguiría siendo sin valor ninguno. Y si cambió esa historia porque Jesucristo, el Nazareno, es el que le da valor a nuestra vida, el que le da valor a la iglesia, el que le da valor a nuestro ministerio, hermano, no son nuestras palabras, no son, ¿verdad?, nuestra elocuencia, sino que el Espíritu de Dios, la presencia de Jesucristo en nosotros es lo que le da valor, y allí me verán. El Señor no quiere ser mostrado, ¿verdad?, en la altanería, en el orgullo. Ahí no lo van a ver a Jesús. ¿A dónde lo van a ver a Jesús? Cuando hay integridad, cuando hay humildad, cuando hay honestidad, cuando hay honradez, cuando hay amabilidad. Ahí se ve a Jesús. Las personas que ven orgullo y altivez y a veces hasta ordinarieces, ahí no se ve a Cristo. Por eso vayan a Galilea y allí me verán. Y ese es un mensaje, hermanos queridos, que cuando nosotros estamos en Cristo, entonces nuestra tierra no es estéril, nuestra tierra es productiva. Y Dios quiere levantarte y Dios quiere hacer de ti, ¿verdad?, una mujer que vale y un hombre que vale, en verdad, lo que tiene no tiene valor de plata humana, porque Jesucristo es lo que está dentro de tu vida y Jesucristo vale más que todo el oro. Dice la palabra del Señor, ¿de qué valdrá que ganemos toda la plata de esta tierra y perdiéramos nuestra alma? Por eso en esta mañana el Señor te está diciendo, vamos a volver al comienzo, a ese primer amor, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a que si nuestra vida se ha llenado de cosas sin valor, indecentes o estériles o descortés, que el Señor ponga en nosotros la presencia del Espíritu Santo para que podamos ser esos cristianos, esas mujeres, esos hombres, y comencemos con aquel primer amor que el Señor nos dio. Quiero que se coloquen de pie y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos muchísimas gracias en este día, en esta mañana, por tu palabra, porque tú nos estás diciendo, vayan a Galilea y allí me verán. Y tú quieres que en este día, Señor, también nosotros podamos aprender, Señor, que no debemos olvidarnos quién somos, lo que tú hiciste en nosotros. Y si algo hay de valor en nosotros, si algo ahora, Señor, tiene, Señor, en nosotros, Señor, importancia, es porque Jesucristo está en nosotros, Dios mío. Guárdanos y líbranos, Señor, de todo orgullo, de toda vanidad, de toda ostentación. Guárdanos, Señor, Padre Santo, en este día. Y te rogamos que podamos volver a esos primeros inicios
que podamos volver a ese primer amor, que podamos volver, Señor, a esos primeros caminos, Señor, cuando, Señor, no me importaba cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto me llevaba, Señor, el estar sirviendo, Dios mío. Qué bueno, Señor, de que no importaba que era tan lejos ir hasta allí, hasta Galilea. Señor, qué bueno es poder congregarnos, qué bueno es poder servirte, qué bueno es poder salir corriendo, Señor, para poder llegar hasta a la otra reunión, Señor, para no perdernos nada, porque hay ese primer amor, porque hay esa unción, porque hay ese llamamiento en nuestra vida, Señor. Tú quieres que vayamos a Galilea, que vayamos, Señor, a esos días de comienzo, Señor, de nuestro primer tiempo en ti, Señor. Por eso te ruego y te pido, Padre, que bendiga a la iglesia, que bendiga a cada hermana y hermano, para que podamos tener, Señor, claro, Señor, que cuando Cristo está en nosotros, entonces sí, nuestra vida tiene valor, nuestra vida tiene sentido. Cuando estamos, Señor, con Jesucristo en nosotros, entonces, Padre bueno, aquello que era indecente se hace decoroso. Aquello, Señor, que no tenía valor se transforma en algo importante. Bendice mis hermanos en esta mañana. Bendice la iglesia, Padre Santo, y ayúdanos a volver a los primeros caminos, a volver al primer amor, a poder, Señor, pagar el precio del sacrificio, Señor, de la perseverancia, para poder verte a ti cada día, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos.